Muy buenas noches, eh, queridos compañeros, participantes. Regálenme un minutico para ir proyectando las diapositivas. Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Buenas noches, buenas noches. ¿Todos logran ver la pantalla? Ok, gracias Rosy, gracias Francis. Bueno, entonces, ayer quedamos. Bueno, primero pues desearles a todos y a todas eh, que hayan pasado un excelente día, que todo el tema laboral pues haya fluido y agradecer la participación, la paciencia que tuvieron ayer conmigo con el malestar, pues aún continúo, pero ya estoy un poco mejor, por lo menos no tengo el dolor de cabeza. Y bueno, ahí vamos avanzando en todas las jornadas. Recordemos, ayer, ¿alguien puede recordar qué aprendimos ayer? A ver, ¿qué aprendimos ayer? Sobre qué cosas importantes pudimos discernir ayer o concluir ayer. Alguien que de manera muy rapidita nos diga para las chicas nuevas que entraron, que veo nombrecitos nuevos. Entonces, vamos a hacer como un recuento de lo que ayer vimos. ¿Quién me puede ayudar en eso? A ver, algo así a grosso modo de lo que nos hayamos aprendido. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a dar el primer paso? ¿De qué hablamos ayer? ¿Qué enfoque tuvimos ayer? ¿Qué nos quedó ayer de aprendizaje? Bueno, aquí pusieron un mensajito. No me escucha. Miércoles, en ese momento, a ver. No me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Pero Keila me dice que no me escucha. ¿Qué será? ¿Todos me escuchan o solo es Keila? Porque entonces si es Keila hay que ver qué pasa Yo con creo él. que únicamente Keila debe revisar a ver qué está pasando con su teléfono. Ok, perfecto. Bueno, Keila, no sé si te sales y vuelves a ingresar para ver si es un tema de conexión, porque bueno, creo que me están escuchando todos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Ok? Entonces dejamos unos minuticos al final y evaluamos pues lo que hemos visto de forma participativa. Entonces, vamos a ahondar un poco en los trastornos del lenguaje como tal, que hace parte de todo este proceso de dificultades al momento de decir algunas palabras claras, de utilizar bien las letras para en una pronunciación correcta. Entonces, entre los trastornos del habla, debemos tener claro qué es un trastorno del habla y qué es un trastorno del lenguaje. Entonces, los trastornos del agua es un trastorno de articulación o dislalia, disartia, disglosia y trastorno de la fluidez. Aquí me están mandando un mensajito, pero no sé, vamos a ver qué me dice. Ok, muy bien. Y entre los trastornos del lenguaje estamos, hace una referencia a la parte de expresión y mixta, que viene siendo recepción y expresivo y de procesamiento de órdenes superiores. Bueno, quiero hacerles una pequeña salvedad para tener en cuenta sobre este tipo de situaciones en cuanto a la pronunciación, sobre respuestas que de pronto se ejercen en medio de una conversación con ciertas personas. En la parte del neurodesarrollo encontramos un proceso que son unas ondas de información ubicadas de este lado, es decir, se recibe la información, se procesa la información y se ejecuta la información. Entonces, a veces nos confundimos y decimos, no entendemos por qué este chico es más lento que esta chica y se da la orden en el mismo espacio. Pero en medio de toda la dinámica nos damos cuenta que hay personas que ejecutan las acciones más lentas que otras personas. Y no quiere decir esto que tengan ningún trastorno ni ninguna dificultad. Ojo,
Eso va muy fusionado al tema de procesamiento de información, es decir, las ondas de información son más lentas que de la otra persona, pero no quiere decir que tenga ningún tipo de problema. Por eso es que a veces nos encontramos que hay niños que hacen el tema de dictado, lo toman de una forma más lenta, pero lo realizan, ¿ok? Pero ellos manejan sus tiempos. Eso quiero que lo identifiquemos, por eso es importante nosotros hacer y activar ruta para hacer todos los exámenes pertinentes sobre el tema, pero no quiere decir que tenga un trastorno, sino que son las ondas de información y de procesamiento. Si la información la reciben lenta, ¿sí? O sea, la empiezan a procesar lenta, obviamente para el momento de la ejecución va a ser igual de lenta, pero no quiere decir que hay un trastorno. Quería decirles ese paréntesis para tenerlo en cuenta en estos procesos de aprendizaje y de ejecución de normas. Entonces, en trastornos del lenguaje vamos a ver el concepto de lenguaje, que es una necesidad de comunicación derivada de nuestra condición como especie social. Entonces, el lenguaje entre esas está la función obviamente superior y avanzada, sofisticada. Hay lenguajes que son más técnicos que otros, eso partiendo de toda la parte teórica y de conocimientos y de preparación que hemos tenido, la parte de la lectura, por ejemplo, una persona entre más lee tiene palabras más completas, tiene palabras más argumentativas, tiene palabras más sofisticadas para una conversación adicional, que tiene la capacidad de ser multifacético, de tener los conocimientos para poder ejercer esas pláticas, ¿no? Desde diferentes campos que se requieran. Entonces, eso también pues, va relacionado con nuestra evolución cultural y ha sido posible gracias a que podemos hablar, escuchar, escribir lo que tenemos, pues, la facultad y la bendición pues, de hacerlo. Entonces, los principales componentes del lenguaje tenemos el léxico. El léxico es todo ese conjunto de palabras de un idioma determinado. La sintaxis, que son las oraciones, el nivel de organización superior, posibilita la combinación de palabras para formar oraciones, construyen la verdadera unidad del significado. Es decir, la oración sintagma nominal más sintagma verbal. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la semántica, yo creo que, bueno, ya estos conceptos los tenemos, pero siempre es bueno recordarlo. El significado o la interpretación de un símbolo o de una palabra, es decir, conjuntos de palabras o una representación formal de las mismas. Prosodía examina y representa formalmente todos los componentes como el acento, los tonos y la entonación, sonidos acompañados a la expresión lingüística, aporta claves sobre cómo interpretar el significado. En muchas ocasiones vemos y ponemos a los niños a leer y nos damos cuenta que no hacen los acentos, por lo menos de las preguntas. Es importante dos claves que sean, tener en cuenta que nosotros primero hacemos un modelamiento, perdón, del discurso del libro que vamos a ejercer o de la clase que vamos a dar, y que tengan claro utilizarla mucho cuando se hacen los procesos evaluativos, cuando vamos a presentar los exámenes como tal, en qué momento pues nosotros leemos el examen antes de entregarlo, ¿sí? Leemos los talleres antes de entregarlo, damos bien los acentos, cuando es signo de interrogación, hacer un pare cuando vemos de que va pasando un vendedor. Hacer un alto cuando el chico sabemos que hay un signo de interrogación y que él para, o hay un punto y él no para, entonces decir, un momento, volvamos a leer, a ver qué hay allí, por ejemplo, qué hay allí. Entonces en ese proceso, saber que el chico debe parar y debe hacer una pausa para, para hacer referencia de que hay un punto seguido o una coma o un punto y aparte. Todo ese tema hay que hacerla desde el modelamiento. Recordemos que si no hay modelamiento,
ellos no van a tener una imitación apropiada, un modelamiento apropiado, una línea, una guía apropiada para él hacer una asociación eh, de lo que nosotros queremos encontrar. Francis, puede, profe, poner la primera diapositiva, la de arriba, Francis, espérate. Eh, esta, Francis, ay, es que se me pasan súper rápido. Espérate un momentico. Esta. Sí, profe, esa, buenas noches. Buenas noches, Francis. Bueno, ahí te la dejo. Me avisa cuando pueda bajarla. Entonces, entre todos esos procesos, yo siempre por eso indico a los docentes y a las chicas que manejo también de primera infancia, que es importante nosotros en todas las actividades hacer un modelamiento donde hagamos un proceso de imitación inicial y ya después volverlo práctica. Es decir, cuando vamos a hacer todo el proceso ya les dije, talleres, evaluaciones, exámenes, actividades que son de pronto para que ellos analicen los textos. eh, Nosotros primero describimos y hacemos a grosso modo todo el análisis del texto para que haya una asociación cuando ellos empiecen a leerla. Entonces, a mí sí quisiera que ustedes tomaran listo, Francis, tomaran esa práctica de realizarlo, porque a mí me funcionó bien cuando yo empecé estos procesos de terapias del lenguaje, cuando era de pronto que se les confundía una letra con otra. Yo siempre hacía, por lo menos B y D, o sea, cuando uno le forma y le hace una representación desde el gesto hasta el sonido, pues podemos hacer podemos llevar a cabo una tracción o una codificación para un buen procesamiento de modelamiento. El modelamiento es genial, a mí me encanta y a mí me ha funcionado mucho. Pues ahora no me dedico mucho a eso, pero me gusta demasiado el tema de cómo los niños pueden salir desde esas confusiones y nosotros somos esas imágenes de hacerlo adicional con todas las estrategias, pues obviamente lúdicas, dinámicas, de juego, de todos los pilares que se utilizan, el arte, lenguaje, que viene siendo el tema de armar un rincón de lectura, por ejemplo, se hace súper, si yo sé que tengo un nene con este tipo de trastorno, pues que sea diario el tema de hacer espacios de lectura, que aunque él no entienda un poco la lectura, buscamos lecturas que también tengan dibujos para captar su atención y el interés pues de él, meterse en el cuento, de querer leer, de hojear, de ver las letras, de identificarlo, y nosotros vamos haciendo la dinámica todos los días con ellos. La lectura es uno, de hecho, les confieso algo, ahora que estoy atendiendo pacientes, pues yo atiendo pacientes en las horas de la mañana, les cuento que estoy haciendo la terapia de la lectura. Es decir, anteriormente yo atendía pacientes, les dejaba algunas tareas y recomendaciones y yo sentía que llegaban como que, ay, es que se me olvidó eh, realizar la tarea. Por ejemplo, ay, es que no comprendí mucho lo que usted me quiso decir, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Como y se la regalo, no sé si aquí hay psicólogas, me imagino que sí, o chicas que se están formando en la psicología. El boom ahora son las terapias con base a la lectura. Usted se consigue obviamente, con una lectura previa tuya, te consigues unos buenos libros si quieres manejar baja autoestima, pues manejas todo el tema de las emocionalidades, de el amor propio. Hay infinidades de libros que pueden proyectar el tema de la ansiedad, cómo autorregular mis emociones y mis manifestaciones ansiosas en la calle, en la casa, libros de autorreconocimiento, autorreflexión, por ejemplo, libros que lleven a ese paciente en esos momentos de meditación poder ellos hacer un insight sobre realmente la problemática que desde niño viene con ellos. Entonces, eso como psicólogos y como pedagogos también nos sirve aplicarlos dentro de los espacios pedagógicos porque el niño cuando tú le representas la historia y vino el lobo y le abres los ojos, ¿cómo hacer lobo?
Oh, no sé cómo hace el lobo, se me olvidó. Bueno, ¿cómo hace el lobo? Y entonces todos empiezan a meterse en el cuento del lobo. Y llegó Caperucita y Caperucita le decía al lobo, no puedes hacer eso, tú eres un niño bueno. ¿Quiénes son niños buenos? Y levantan la mano. ¿Quiénes se portan bien? Levantan la mano. ¿Quiénes no le pegan al compañero? Levantan la mano. No queremos ser como el lobo. Y así nosotros empezamos a crear en el niño ese interés y esa motivación por temas de lectura. Eso obviamente va partiendo de su edad. Yo le estoy hablando pues de niños un poco más pequeños, pero asimismo en bachillerato. De hecho, la docente debería, o la psicopedagoga, o la psicóloga, la psicosocial, la trabajadora social, debería de tener un espacio todos los días, así sea unos 20 minutos, armaría pues toda, por día, entrar a un salón que sí le alcanza el tiempo, cosa que al mes ella pueda ejercer la dinámica en todos los salones y entrar y hacer esta dinámica de la lectura y de todo ese proceso de ellos amar el leer. Es que la lectura es el que te hace sabio, el leer es el que te hace sabio. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar, y a mí me ha ido súper bien, compañeros, les confieso, en mis terapias de intervención, ojo, y yo manejo toda clase de patología y de todo este tipo de trastornos, y las manejo por medio de la lectura. Me consigo unos libros súper apropiados, aterrizados, que empiecen a movilizar esas fibras, que empiecen a movilizar las fibras, pero sobre todo que vengan con un análisis sobre los mismos. Es decir, bueno, vamos a analizar hoy todo lo que concluiste sobre el tema, por ejemplo. ¿Qué se concluyó sobre el tema? ¿Qué pudiste tú hacer una proyección sobre lo que te está pasando? ¿Qué tipo de resolución podemos sacar de ese libro? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te interesó, lo que menos te gustó, por ejemplo? Bueno, entonces cuando hablamos de discurso, ya viene siendo el texto o el lenguaje escrito, es el nivel más alto de organización del lenguaje, se compone de varias oraciones que manifiestan una coherencia, es fundamental captar su sentido general más allá de los detalles. Nosotros cuando tenemos este tipo de cursos, por lo menos 9, bueno, yo creería que desde séptimo se podría imaginar manejar séptimo, octavo, noveno, 10 y 11, ¿sí? Creería yo que es importante nosotros empezar a implementar el tema de la organización de discursos. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos preparando a temprana edad para lo que se van a enfrentar en la universidad. Yo me encuentro con chicos que les doy clases presenciales y me doy cuenta que cuando los mando a exponer o a hacer algún ensayo, tienen demasiadas falencias. Y chicos ya graduados de 11, chicos que a veces vienen con técnicas y no nos estamos preocupando por la forma y la expresión corporal y verbal y todas esas palabras que pueden llegar a sumarle, ¿sí? Como alumno, pero también como profesional. Entonces, por eso que nosotros desde muy, yo digo que esos son las edades más, bueno, como donde más se debe impartir ese tema de guiarlo sobre los discursos como tal, o sobre todo esos textos escritos con una mayor organización a nivel lingüística. Y también saber de que cuando nosotros queremos maxificar las expresiones, tenemos que utilizar mucho las manos, los gestos, la parte no verbal. Yo no puedo decir, es que yo me siento bien. Sí, me siento bien. Yo me siento bien, me siento súper bien. El contexto, aunque sea el mismo, la proyección es diferente y vas a cantar más agrado frente a aquella persona que lo está escuchando. Eso deberíamos de enseñarlo a los niños desde muy chiquitos. Saber cómo expresar entre eso, hace parte de las emocionalidades y de todo lo que implica el texto y lo que tú quieres transmitir, porque eso no se está haciendo. Importante también tener en cuenta que nos toca hacer un trabajo sobre cómo ellos organizan su proyecto de vida, por ejemplo.
Hay chicos que como todo el tiempo pasan diciéndole, no, es que él está mal, es que él no funciona, es que él no, es que él no rinde en clase, es que no le entendemos lo que dice, lo aparta de los grupos. Entonces empiezan ellos a crear esa forma inapropiada de hacer una autopercepción sobre que soy mediocre, sobre que no lo puedo hacer, sobre, sí, y eso va deteriorando más los procesos en los que él se encuentra. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, el diagnóstico únicamente puede hacerse en ausencia de problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores o sociofamiliares. Cuando hablamos de la incidencia, vemos una incidencia de 2 al 7% de la población infantil entre el promedio de ligero y grave. La mayoría de estos trastornos del neurodesarrollo cursan como un trastorno del lenguaje, es decir, es secundario a otra patología. ¿Ok? Entonces, eso también hay que revisarlo, qué le está ocasionando en medio de todo el trastorno o si es un trastorno pues único. Bueno, aquí vemos las clasificaciones, es el retraso simple del habla, es una aparición de las primeras palabras más tarde de lo normal. Entonces vemos que si de un niño vamos a ponerle, para no ser tan intransigente, vamos a ponerle a los 10 meses, 10, 11 meses, debe decir mamá. Hay niños que hablan, ustedes saben antes, pero nosotros no podemos ser tan cuadriculados o estrictos en ese tema del desarrollo. Hay niños que hablan de mes, de algunos meses empiezan ya a pronunciar. Digamos que al año ya, vamos a ponerle al año, ya debe decir mamá, tete, comida. Cuando vemos que esas apariciones de esas palabras empiezan a no estar, entonces es donde debemos tener en cuenta que es un lenguaje infantilizado totalmente. Esos niños que les hablan chiquitico, por lo menos cebita, cucharita, teterito, florecita, no, es la Flores, Sebastián, es la profesora, sí, todo es la mecedora, es el bolso, son las flores. Tenemos que hablarle a los niños claros, tenemos que ser coherentes con lo que queremos crear en los niños, ¿ok? Y entonces esos, entre otras características, pues los errores típicos de de las etapas anteriores y bueno, se puede decir que si hay un buen pronóstico en general, podemos enfatizarnos de que debe haber una estimulación temprana para poder ayudar a este retraso simple del habla porque es uno de los más sencillos o los menos complejos para que los niños avancen. Y el retraso del lenguaje se comunica mucho más tiempo con emisiones de una sola palabra. Ahí se encuentra la comprensión alterada, en menor medida de expresión, no responde con su edad, o sea, no corresponde con su edad, perdón. Cometen errores gramaticales y es un peor pronóstico que el retraso del habla al estar implicado la comprensión. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, con una manito me hacen así. Bueno, aquí, bueno, vamos a seguir en esta clasificación. Trastornos del agua, dificultad en la pronunciación del lenguaje. Se presenta una alteración en la articulación sin alteraciones de comprensión y expresión. Es decir, alteraciones en qué? En articular, sin que haya alteraciones en la comprensión y en la expresión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Ok. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos alteraciones en la articulación, ¿qué quiere decir? Alguien que prende el micrófono así rapidito y vamos a participar o que sea más dinámica. Bueno, siempre hablo con las mismas, con Francis, con Catherine, con Ángel. Giovanina. Hola Giovanina, ¿cómo estás? O quien quiere participar. Keila. ¿Quién quiere participar? A ver, ¿qué entendemos como esto? Denme un ejemplo para ver si nos quedó claro. Vamos a verificar si nos quedó claro. Okay.
Bueno, a ver, ¿qué me dicen por acá? Ojalá y lo dijera. Ah, ok. María José, recién me conecto. Giovanina, desde Venezuela. Giovanina, ¿puedes prender el audio y me dice simplemente qué entiendes tú sobre eso que está ahí en el texto? 11:65. Regálame agua, por favor. A ver, muy bien. María José, ¿quieres hablar? Qué lindo tu bebé. Ok. Bueno, que ninguna va a contestar, no creo. Ustedes son mis chicas superpoderosísimamente inteligentes. Vamos a ver, no les des pena. Ok, Keila dice, se le dificulta la pronunciación de las palabras. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. No, ya. Hola, Hola, ¿quién me habla? No las logro ver. Catherine. Ah, bueno, hola, Katherine, ¿cómo vas? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal? Bien, Nada. voy viajando, por eso no prendo la cámara. Ah, ok, dale, perfecto. Bueno, Katherine. Bueno, pues, ahí pues prácticamente lo que tú estás presentando, estás pues, detallando los diferentes trastornos, ¿no? Sí, Pero señorita. digamos como evidencias de inexperiencia hablando, ¿no? Está el niño de Ok. parálisis cerebral que obviamente se le dificulta mucho pronunciar palabras correctamente, ¿no? En la Eh, articulación. Cuando hablamos de articulación, es en esa pronunciación, ¿ok? ¿Y qué podemos nosotros decir entre la articulación y la expresión? Cuéntenme. Quiero que todos me participen porque así es que uno aprende. Ojo, aquí hay o sea, aquí hay una línea muy delgada que hay que evaluar. Es decir, mira lo que es el trastorno del habla. Ah, no, es que el trastorno del habla es que no sabe, es que no puede hablar. Ojo, hay que desglosar el qué es no poder hablar. ¿Será que es que no puede articular? ¿Será que es que no puede expresar? ¿O será que no hay comprensión, por ejemplo? Entonces, yo porque hay quisiera. ejemplo Ok, del ok, niño TEA que habla muy rápido, ¿no? ok. Que parece que hablara en letra pegada y que en muchas ocasiones se le dificulta pronunciar la R, las trabadas. Entonces, pues, Exactamente. O el tema de sea, la en su expresión no tiene problema. El tema es en articular las letras para componer las palabras. ¿Ok? ¿Estamos claros todas? Ahí es donde tiene la alteración, en la articulación, pero sí comprende y la puede expresar. Pero al momento de articularla, pues es donde tiene la alteración. Quiero que las cosas le queden súper claras porque a veces en la dinámica se nos olvida y decimos, no, es que tiene un trastorno del habla. Ah, bueno, pero ¿qué pasa con ese trastorno del habla? Ah, ok. Entonces, cuando hablamos del trastorno de articulación o dislalia, es un trastorno en la articulación de los fonemas, mal uso de los órganos articulatorios, ¿ok? Vamos con la disartria. Es un trastorno derivado de la alteración motriz que implica órganos bucofonatorios, ¿ok? Puede ser por parálisis cerebral o síndrome cerebeloso. Se me traban las palabras, pero lo apretado que tengo está. Alteraciones en la masticación, deglución y babeo. Esas son unas características que hay que empezar a evaluar sobre la disartria, ¿ok? Disglosia, ya sabemos que es esa dificultad en la pronunciación del sonido, es decir, ahí las alteraciones son anatómicas, pues también se le dice que es el frenillo y el labio de leporino. El trastorno de la fluidez es ese tartamudeo o disfemia de dos tipos, propio tartamudeo o síntomas asociados con la ansiedad por el propio trastorno. ¿Ok? Bueno, principales características de este trastorno y tipos de trastornos del lenguaje. Trastornos expresivos, dispraxia verbal, trastorno del déficit en la pronunciación o en la programación, perdón, fonológica. Es decir, todo lo que él programa para ejecutar, hay un déficit allí.
trastorno mixto que viene siendo el de la expresión y receptivo, agnosia auditiva verbal o sordera verbal, trastorno fonológico y sintáctico. Allí también podemos encontrar el trastorno del procesamiento de orden superior, que es ese trastorno léxico sintáctico, y también se puede ver el trastorno semántico pragmático. La comorbilidad del trastorno del lenguaje pues se da también por una dificultad en todo este tema de los problemas relacionados con el entorno. Ahí aparecen pues los niños diagnosticados con TEA, déficit auditivo y parálisis cerebral. Usualmente las causas, entre muchas, y todos lo sabemos, que ya se lo venimos trabajando, es un componente genético, provoca pues todo este tipo de afectaciones en varios grados y en distintos componentes de la misma familia. Entre eso está, entre el componente genético está establecido científicamente que hay un 46% de los niños, es decir, es alto, y mayor concordancia en gemelos monocígotos que dicigotos. Probablemente esta implicación del cromosoma 7 es un caso familiar que se puede encontrar, de pronto no es tan evidente, pero empezamos a ahondar en todo ese árbol genealógico y nos damos cuenta que el tatarabuelo presentaba ese problema o esa condición, y de allí pues puede darse cuenta que repercutió después de cuántos años y en cuántas generaciones, contrario a lo esperado, porque lo previsible sería un patrón complejo no atribuible a una única mutación. Ok, todo ese es el tema genético como tal, que quiero que más o menos pues ustedes lo manejen. Entonces, entre factores de riesgo en el trastorno del lenguaje, también hay un orden de nacimiento. El primer hijo es menor riesgo, que sean prematuros, que manejen bajo peso al nacer, menor de 1.500 gramos, menor nivel de estudio de la madre, es un mayor riesgo. Nivel socioeconómico no aumenta el riesgo, pero sí la persistencia del trastorno. Quiero detenerme en estos dos últimos puntos y quiero que comencemos a dar nuestro punto de vista sobre estos dos últimos puntos. Menor nivel de estudio de la madre es mayor riesgo al trastorno del lenguaje, y nivel socioeconómico no aumenta el riesgo, pero sí la persistencia del trastorno. Los quiero escuchar y quiero que me participen. Ok, aquí dice Giovanina, mi nieto es autista y me di cuenta porque por lo que está escrito hablo a los 6 años. Muy bien, muy bien. En mi familia hay 4 autistas, 2 de ellos Asperger, hermano. Bueno, el Asperger, exacto, hace parte de uno de los niveles de autismo. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de la parte genética. Gracias, Giovanina, por compartir tu experiencia. Bueno, entonces quiero ahora que por favor me participen, porque hoy vamos a participar mucho sobre esto. ¿Por qué será que entre los factores de riesgo está la probabilidad de que en menor nivel de estudio de la madre es mayor el riesgo? Cuéntenme por qué. A ver, Profe, bueno, no sé si iba a darle la bueno, oportunidad a otra ¿quién me persona. habla? Para conocerlas, ¿por qué? Porque a Soy mí me Francis, gusta. profe. Ah, hola Francis, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Ya Bien. había levantado la mano la ocasión anterior, pero creo que no la mira cuando la No, no levanta, la veo entonces porque es ya. que tengo los cuadritos muy chiquitos, entonces tengo que desplazarme. Pero dale, cuando sea Ah, así, ok. abran los micrófonos y no pasa nada, porque yo soy la que me confundo un poquito. No, no hay problema, profe. Gracias. ¿Ok? Bueno, me gustaría pues dar mi opinión respecto a el tema de lo que estamos hablando del trastorno del lenguaje Ok, y con referente a los factores de riesgo que mencionaba en menor nivel de estudio de la madre, mayor riesgo. Bueno, desde mi punto de vista, creo que esto puede estar relacionado al entorno familiar en el que crezca el niño, es decir, a su estimulación lingüística. ok, muy bien. Esto, ¿verdad? Genera un acceso limitado a recursos y apoyo. Entonces, esto podría afectarle al niño a su programación. En un curso que yo estuve teniendo en un diplomado que saqué, que era Ujú. programación neurolingüística, nos enseñaban cómo nosotros hemos sido programados desde nuestra concepción.
Total. Ahí tienes un punto, ahí estás dándole el punto que quiero llegar. Continúa, muy bien. ¿De dónde es que nos estás hablando? ¿De dónde estás participando? ¿Tu país es? Orgullosamente nicaragüense. Nicaragüense, muy bien, así es, sobre todo orgullosamente, excelente. Sí. Muy bien, ok, ahí diste un punto, quiero escucharte, continúa. Ok, entonces, como mencionaba, ¿verdad? La parte de la programación en la que nosotros hemos sido desde la concepción y antes de la concepción, ¿verdad? Porque hay un trasfondo en nuestra historia clínica. Afectaría bastante o es un factor de riesgo realmente el nivel académico de la mamá por lo mismo, porque lo que la mamá le diga al bebé ¿no? o lo que se le está enseñando para que él pueda hablar, ¿verdad? Ok, Va a estar asociado a la forma en la que ella pronuncia la palabra, a cómo ella expresa alguna oración, alguna frase o algo. Entonces, todo esto está estrechamente vinculado. Entonces, forma parte de ese factor o esa estimulación que le va a realizar a su broca así al es, momento de que se conecte para poder hacer la comunicación, ¿verdad? Porque recordemos que hay una recepción y está y el receptor así es. para poder emitir la comunicación del lenguaje. Bueno, El esa es mi emisor y opinión. el emisor y el receptor. Así es. Ok, así es, muy bien. Excelente, Gracias. excelente, Francis, muy bien. Diste en un punto súper clave. Vamos a leer las otras opiniones y la que quiera, pues abrir el micrófono, estamos abiertos porque quiero que participemos, que así generamos más aprendizaje, todos aprendemos de todo. Entonces dice Eda, Eda, así se escribe, así se lee, Eda. Podría ser por falta de estimulación, dice Eda, y poco o ningún conocimiento de la importancia que tiene estimular al bebé desde el vientre. Excelente. Entonces, aquí dice nuestra compañera Giovannina, ok, es cuestión de actitud de los padres. Mi nuera e hijo ha luchado, han trabajado desde sus recursos, son pocos y el niño se vale por sí mismo. Excelente, me parece súper oportuno. Mi hermana tiene dos Asperger y se han desarrollado bien. Y el de mi hermano está en España por económico, están bien. Y el niño ya habla y se vale por sí mismo, habla inglés, excelente. Bueno, aquí hay, gracias por los aportes. ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién más? A ver, vamos entonces, el tema del nivel socioeconómico, pues obviamente porque se generan demasiadas requerimientos de terapias, requerimientos de tratamiento, requerimientos de todo este tema médico como tal. Y bueno, hay condiciones y las EPS son muy tardías, entonces eso también aumenta pues el tema. Keila dice, mi hijo es prematuro, duró un mes hospitalizado porque no quieren hablar ustedes para escucharle por lo menos la voz. Mi hijo es prematuro, duró un mes hospitalizado. Cuando lo dieron de alta, sale con un peso de 1.620 gramos o kilogramos. ¿Sí? Tengo un síndrome de antifosfolipídico en embarazo de alto riesgo, por supuesto. Espérate que me salí. Dios mío, me salí. Espérense un instante, que es que esto. Ok, bueno, entonces dice que en un embarazo de alto riesgo, estimulado desde el vientre, hoy día está en un centro de atención donde se refuerza la estimulación del lenguaje. Excelente, espero que esté avanzando y que el pronóstico sea súper bueno. Tengo un hermano sordomudo. Bueno, ya el diagnóstico Venusita, ya no se dice sordomudo. ¿Oíste, mi amor? Simplemente es una discapacidad auditiva. ¿Ok, mi amor? Una discapacidad auditiva y por ende no puede hablar. Ya el sordomudo ya está válido, está, ¿cómo se llama? Arcaico, ya eso hace parte de la terminología muy antigua. Entonces, hoy por hoy es discapacidad, ¿qué?
auditiva. Gracias por compartir. Y por ende, pues no puede hablar porque no escucha. Ese es un problema ya de todo el neurodesarrollo desde la gestación del bebé. Su especialista y yo hicimos el método Doman. Ajá, esperen un momentico, yo subo aquí. Método nos ayudó bastante. Disculpe, no te preocupes. Gracias, abolido. Muy bien, gracias. Así, ya está abolido. Ya eso es el concepto muy antiguo. Excelente, gracias. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces, es eso. Haciendo referencia a esta pregunta que les acabo de hacer, menor nivel de estudio de la madre. Bueno, resulta y pasa que nos encontramos con una serie de familias y nos damos cuenta y hacemos un cuadro de análisis de toda esa tipología familiar y antecedentes familiares. Es importante que nosotros lo llevemos a cabo y nos damos cuenta que mamá analfabeta y papá analfabeto. ¿Sí? Entonces, son padres que realmente no tienen ni el más mínimo interés de estimular ninguna parte cognitiva del niño, no solamente del habla, sino de toda la parte del aprendizaje, es decir, niños también con trastorno y déficit cognitivo. ¿Cuál puede ser la garantía o el referente de ayuda de nuestro niño? Que tenga esa tía, por ejemplo, que sepa manejar ese tema de enseñarlo a él en todos estos procesos del desarrollo. Obviamente, lo que decía Francis y lo que manifestamos todos por interno, el niño empieza la estimulación o sea, nosotros debemos preparar nuestro cuerpo desde antes de la fecundación, aunque no lo creamos lo importante que es. Ojo, si yo tengo una vida bastante social en cuanto a bebidas, cerveza, vino, cigarrillo en ocasiones. Hay personas que toleran el consumo de marihuana ocasionalmente y lo normalizan. Todos esos procesos, cuando tú decides tener hijos, tú tienes que hacer una limpieza y desintoxicación de tu cuerpo para poder concebir ese niño. Porque, ojo, dependiendo del consumo de sustancia y de la continuidad y de la persistencia, asimismo está contaminado tu cuerpo. Es decir, no es lo mismo una madre que dura, por decirte un ejemplo, 3 meses fumando creepy, no sé, aquí se llama creepy, que es algo parecido a la marihuana, no es marihuana, es como el inicio de la gente que empieza a consumir creepy y consume creepy una vez por semana, ¿ok? María José, ¿vas a decir algo? Dale. Sí, bueno, a mí me hicieron el estudio de todos esos análisis, Okay. me hicieron del SIDA, si yo en algún momento he consumido alguna sustancia que gracias a Dios nunca tomé, nunca me drogué, nunca fumé, nunca fui a un boliche, tengo 31 años y no sé lo que es. Y bueno, gracias a Dios mi embarazo fue hermoso, él es 8 mesino, pesó 3 kilos 500, parto normal. Después sí, me lo internaron porque le agarró la bilirrubina, esa fiebre amarilla que se le llaman. Sí, claro. Pero gracias a Dios es un niño normal. Lo que sí los médicos, cada vez que yo lo llevo control, porque soy una mamá que me gusta, si yo le veo algo raro voy y lo consulto, no es que me atraso con él. Entonces, los médicos que lo llaman la atención, él tiene 4 años, pero lo ven como un niño muy maduro, como un nene de 8 años. Entonces, por ahí los médicos me En su dicen, parte tiene cuidado cognitiva. cuando hablé. Sí, sí, es un nene que tiene 4 años y usted lo ve, parece un niñazo. Se ve grandota, así es. Así Sí, es. Bueno, actualmente no tiene ningún trastorno ni ninguna condición, ¿cierto, María? Es no, un nene. gracias a Dios no. Lo que Ok, sí los otros días le notaba que caminaba de puntita de pies, entonces lo consulté para ver si no tenía pies planos. ok. Entonces me dijeron que no, pero gracias a Dios dentro de todo está todo bien Ok. porque le hago los chequeos Bueno, generales siempre. recordemos que los niños autistas
o cualquier tipo de, bueno, no es que sean enfermos o no sean normales, es sencillamente una condición. Yo siempre pongo este ejemplo como muy recreativo, ¿no? Es como decir, cuando yo hago la pedagogía en los niños, en los compañeros de un niño autista, siempre digo, él no es enfermo, él no es anormal, él simplemente tiene una condición que lo hace diferente como todos los seres humanos. Es decir, yo soy blanca, pero tú eres morena. Entonces empiezo a cantarle. Yo tengo el pelo liso, tú lo tienes hermosamente rizado. Yo soy gorda y tú eres flaca. Entonces empezamos como a hacer esa ilustración muy dinámica y muy bonita, donde sepamos que todos somos diferentes y por eso nos comportamos de forma diferente. Así no le damos tanto amarillismo al resto de los niños que vayan a hacerle algún tipo de bullying o rechazo a nuestros niños. Gracias, María, por compartir tu experiencia. ¿De dónde ¿De dónde eres? Soy de Santa Rosa de Colara, San Luis. Ah, ok, muy bien. Bueno, bienvenida, gracias por asistir. Ok, entonces, Gracias. ¿alguien tiene un mensajito por aquí? Ok, Keila, todos los bebés deben ser estimulados, tengan o no una condición, por supuesto, porque un poco de personas conocen la importancia del gateo y eso es fundamental para su desarrollo motor, fino, grueso, cognitivo, lógico, matemático, emocional, resolución de problemas. Perfecto, muy bien, Keila. Entonces, nosotros podemos deducir que la falta, bueno, hablábamos de la preparación del cuerpo desde ese momento en que nosotros nos queremos postular, ¿sí? O queremos preparar todo nuestro proceso de maternidad de una forma responsable. Entonces, si yo consumía alcohol, pues debo dejar consumir alcohol, porque estoy preparando mi cuerpo y poniéndolo, desintoxicándolo a que logre el umbral más sano para que pues podamos también engendrar un nene totalmente con todo el proceso del neurodesarrollo óptimo, ¿ok? Entonces, bueno, es todo ese tema de la preparación, la gestación, que puede desencadenar algunos problemas si hablamos, por ejemplo, del TEA. Ya habíamos dicho que las enfermedades crónicas y no crónicas, ¿sí? Todas esas alteraciones emocionales también, por eso es que es un espectro y eso lo habíamos trabajado. Y el nivel económico, porque lógicamente pues hay que esforzarse mucho, ahí nos decía una compañera, mi hijo y mi nuera no tiene mucho en tanto la economía, pero le han metido toda la intención y la entrega para que el nene avance y esa es la importancia. Dime, María. Te hago una preguntita, Sandra. Claro que sí. ¿Por qué he sentido conversaciones así de amistades cuando la mamá está esperando a un niño y, su papá del nene, o sea, la pareja de la mamá, es adicto, es alcohólico? ¿Puede pasar le puede pasar un trastorno al niño? Porque tengo entendido que si la madre consume, calculo que el niño puede nacer con algún factor, ¿no es cierto? Ok, ajá. Bueno, Mm. qué buena pregunta, porque tengo muchas pacientes que tienen esa duda, que a veces pensamos que como nosotros no consumimos como mamá, pero el hombre sí, no pasa nada. No, la carga genética, recuerden que son los cromosomas de ambos, ¿sí? La genética de Sí. ambos. De hecho, el hombre es tan trascendental que el hombre, no sé si ustedes lo saben, pero quien define el sexo del niño o de la niña es el hombre. Porque nosotros, Sí, porque nosotros sí, solamente producimos cromosomas ¿qué? X. Siempre. ¿Cromosomas sí. qué? X. El varón es el que coloca el cromosoma X y con un X es una niña. Ujú. Y si coloca el cromosoma Y con una X es un varón. O sea, hasta eso lo determina el Bueno, varón, el mapapa. Por supuesto que la carga es fuerte y puede desencadenar cualquier tipo de enfermedades y puede desencadenar cualquier tipo de trastorno y cualquier tipo de condiciones, por supuesto. Por eso es que yo siempre he dicho que cuando nosotros decidimos tener hijos, hasta en eso tenemos que ser muy sabias, saber con quién nos vamos a meter para tener los hijos, porque eso sí da exacto, afectaciones sí. completamente. Mire, yo fui una vez a una
a una charla hace muchos años cuando yo empecé este tema de psicóloga y hubo trajeron una chica psiquiatra, ella estudió psiquiatría, estaba ya haciendo como ese tema de práctica y nos las trajeron a la universidad y ella decía, y eso a mí empecé a indagarlo y realmente sí hay un porcentaje sobre eso, que las nenas, que los niños o las niñas que son concebidas por una mamá que se dedica a la prostitución, por ejemplo, las niñas traen una tendencia o vienen con una carga por toda esa vida que pasó la mamá, vienen con una carga y una tendencia a querer buscar el tema de drogas, a querer estar en ciertas situaciones, tienen la tendencia, y yo empecé a ahondar y yo decía, no lo puedo creer, o sea, que tanto repercute la actividad de nosotros como padres. Y empecé a ver, y sí, científicamente está comprobado que la mamá, el papá, consumidor, el tema de adicciones, llámese cualquier tema de adicciones, hasta la adicción a la comida, por ejemplo. Sí, cuando vemos papás con gula, mamás obesas, papás obesos, todo eso se lo transferimos a los niños desde el embarazo. Entonces, sí repercute y sí es un factor de riesgo para los niños. Por supuesto que si no, yo soy sana, pero él es consumidor, no pasa nada. No, señorita, tiene la misma carga genética de papá y mamá. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Claro, me pasaba con el tema de mi mamá, que ella me contaba que ella perdió 2 embarazos y Ajá. entonces yo le pregunté, ella me contó de grande, entonces le pregunté por qué. Y me dice, no sé, hija, me dice, porque yo me hice todos los estudios, ella, por ende, era una persona normal, ahora no, porque tiene problema de corazón y un montón de cosas. Bueno, Y es le digo, normal, pero tiene afectaciones médicas. claro, bueno, entonces me dice, no, dice, porque el papá de los nenes, dice, era alcohólico y se drogaba. Y los 2 bebés que tuvieron nacieron, uno nació Ajá. con síndrome de Down, no sé, alguna enfermedad así, y el otro nació muerto. Entonces yo ahora que estoy en el curso de asistente de niño con capacidad y me uní a Ok, este grupo tarde porque me vi el mensaje tarde, entonces como que me ok. interesa saber más que Ok. ahora usted lo explica que no es que la madre embarazada No, le no, van a no. hacer O la el carga no niño es sí o sí solamente de enfermo. nosotras. De hecho, te soy honesta que cuando empezamos a abordar estas familias con chicos en esta condición, podemos tener en cuenta que usualmente el papá siempre responsabiliza a la mamá. ¿Quién sabe qué fue lo que hizo ella? Y empieza una discusión en esos consultorios, pero Sí. es el mismo, uy, me quitaste pero es el mismo duelo. Es el mismo duelo Ujú. que es el mismo duelo que produce esa angustia de saber por qué pasó, por qué no, o sea, no. La carga es de ambos. Aquí no hay culpables como tal, listo. Ahí hay que evidenciar qué es lo que está pasando, porque recordemos que el espectro, hablábamos en las clases anteriores, que no es no es por los tipos o los niveles, no, es por la causa, el espectro viene por la causa, porque hay un abanico de posibilidades que puede ser un causal de que se presente esta condición, pero realmente nadie se tiene que culpabilizar, ya lo he hecho, pues hecho está, lo que hay que hacer los correctivos, apoyar el proceso, sus terapias, y avanzan ellos, el que no habla llega a hablar, todo va, yo siempre he dicho que cuando armamos estos procesos terapéuticos hay que hacerlo desde el amor, y desde el amor empieza desde Sí. casa, amar tanto al niño, decir, o sea, tú decirle, tú eres un ser maravilloso, o sea, tú vas a avanzar y aquí estamos, lo que no sabes y lo que no se te dificulta, lo vas a poder hacer. Cuando tú apoderas al niño de ese discurso, el niño se te va solito, pero eso es constancia, obviamente eso es disciplina y eso es abstenerse uno de muchas cosas, por ejemplo, para poder tener el recurso y atacar, Sí, ayudarlo. a mí me pasa con mi mamá también, es el único nieto en Ajá, la familia y el único sobrino, único hijo. ajá, Entonces, como que yo a mi mamá siempre le dije, los papás de Benja somos nosotros, vos cumplís el rol de abuelo. Cuando total, mamá habla, la total. abuela tiene que callar. Sí, Entonces, eso es importante. usted, no sé si usted tendrá nietos, pero usted sabe cómo son los abuelos con los nietos. Sí, Entonces, muchas veces total. viene la pelea, ellos les dan todo, entonces no. Por ejemplo, mi marido es una persona recta. Cuando él dice no,
es no. En cambio, yo Así, soy más débil, más entonces flexible. es como que, sí, al ser mi primer niño, entonces como que yo quiero todo para él, entonces es como que me enseñaron y me dijeron, no, tenés que aprender a decir que no, porque cuando vos Así más le es. das al niño, más te agarran del Sí. codo. Sí, y tienes que tener muy en cuenta que cuando somos muy permisivos, eso es otro factor de riesgo. De hecho, lo di hoy en la clase de la tarde, en la terapia ABA, que también estoy dando el diplomado de terapia ABA para el manejo de todos estos trastornos de la conducta. Y hubiese gustado que estuvieras allí porque uno de los factores de riesgo más grandes en los niños son las madres permisivas y que quieren complacer mucho a los niños porque ellos no toleran, empiezan a crecer sin tolerar la frustración y generan unos comportamientos desafiantes frente a cuando dicen Tiene, no. bueno, ahora Benja, por ejemplo, tiene un comportamiento porque por ahí mi mamá le dice, mi Nico chita la mela, mi nin bebé. Entonces como que a mí me molesta porque digo, si yo le estoy hablando como un nene de 4 años, porque por ende que uno lo ve así, pero entiende todo, entonces él por ahí se hace el bebé. Entonces Así trato es. de que Sí, claro, no me es un gusta. proceso de manipulación también, quiero que lo tengas claro. Exacto, Los niños sí, son sí, bastante astutos, aunque no, ellos saben cuál es la parte débil y a quién les demuestran debilidad, a quién sí, tiene, ellos eso son, es verdad. sí, ellos identifican mucho, por eso es que el tema del aprendizaje de los primeros años de vida es trascendental. Giovannia, tú dices, también hay niveles del TDAH. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? Giovanina, sí me imagino que se pronuncia. ¿Lo estás afirmando o lo estás preguntando? Ok, a ver qué nos dice, porque sí me interesa. Afirmando, sí, por supuesto, por supuesto. Hay unos tipos y subtipos y también pueden variar según la gravedad, entre los grados leves, moderado o grave. Y también hay que tener en cuenta que determina según su intensidad en la sintomatología o su impacto en la funcionalidad de nuestros chicos. Entonces, pues ahora aprovechando afirmación de nuestra compañera. Igual hay medicados y no medicados. Por supuesto, eso depende del nivel. Eso depende del nivel y del grado en que esté. Existen, por lo menos en el DSM-5, podemos observar algunos que tienen tres clasificaciones, por decirlo así. El primero se conoce como un TDAH que es predominante de atención. Entonces, su mayor característica es por problemas de atención y concentración. Y para organizar y seguir ese tipo de instrucciones, órdenes como tal. También creo que hay uno que el predominio es la hiperactividad e impulsividad. Entonces, eso como su mismo referente lo llama, es un exceso de actividad, movimientos muy constantes y comportamientos impulsivos sin reflexión. Es decir, ellos ni siquiera se percatan de la gravedad y de los riesgos que puede estar pasando o puede estar padeciendo los compañeros cuando ellos empiezan. Y ahí está el combinado, que es el tercer nivel, que es una mezcla sintomatológica entre atención e hiperactividad e impulsividad, siendo pues uno de los más frecuentes que se están presentando como tal. Entonces, no siempre nosotros podemos hacer referencia de niveles, porque no es un sentido que se deba dar como estricto de que son niveles. Eso va en esas condiciones como tal, si es grave, si es leve, si es moderado, dependiendo de las características. Entonces, eso se determina después de una evaluación de todos los especialistas y pueden, sabiendo que un TDAH leve son síntomas que están presentes, pero interfieren mínimamente, ojo, mínimamente en la vida cotidiana. El moderado, pues, que causan ya una dificultad más significativa, al menos en una área de su funcionalidad como tal. Y el grave, que son todos esos intentos o síntomas provocados que llevan como consecuencia un deterioro importante en las múltiples áreas de la vida
de la persona, y aun cuando es adulto, pues en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones sociales. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros manejemos en qué según los síntomas y los síntomas puede estar ubicado pues nuestro niño. Quiero tener en cuenta pues que todo lo anterior se debe comprobar tras una evaluación clínica, es sumamente importante, e inmediatamente que se tenga toda la condición del niño, pues también debe tomar enseguida pues las terapias. Bueno, ¿quién más por acá? Soy docente de un niño, soy docente de inicial y comienzo de este año escolar con un niño de TDAH, también trastorno opositor desafiante, sí. Bueno, pero esos son medicados. Esto comienza de 7 a 9 de la noche. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, bueno, el componente genético, otros miembros de la familia afectados pueden provocar que la estimulación no se vea óptima para recuperación. Obviamente esos familiares que afectan y que son un factor de riesgo, siempre lo he dicho, para todo este proceso. La alexia es una alteración de la lectura como consecuencia de una lesión cerebral en individuos que ya habían adquirido esta función, es decir, son niños, son nenes que vienen con una funcionalidad sin ningún trastorno, pero debido a una lesión generan esta alteración, y esto se hace referencia a ese déficit de lectura. No siempre se presenta asociada con trastornos de lenguaje, sino que puede ser una representación o presentarse de forma aislada. La lectura, entre la lectura, como ya lo dijimos, es una comprensión lectora, el sistema de fonemas, comprensión ¿qué? Auditiva, más sistema semántico, hacen una integración de todos los estímulos de las áreas y de la visión con las áreas que se componen en la parte auditiva, que es lo importante. Bueno, clasificación y características. La definición: alexia anterior, alexia central y alexia posterior. En la anterior, que encontramos las alteraciones en la capacidad de la comprensión. La lectura en pacientes que presentan una alteración en fluidez del lenguaje, y esto se presenta en ocasiones por lesión en el corteza frontal izquierdo, en el área adyacente del área de Broca. ¿Ok? Alexia central es una alteración de la lectura acompañada con una alteración de la capacidad de ¿qué? De escribir. Es un giro angular en el lóbulo parietal y el hemisferio izquierdo. Y alexia posterior es una alteración en la capacidad para la lectura, pero sin que se altere la capacidad. ¿Para qué? Para escribir. Esa es poco frecuente. La lesión se da en el corteza occipital izquierdo y en la fibra del cuerpo calloso. Usualmente por estos lados de acá atrás. Bueno, entonces agrafia, la alteración de la escritura. Todo esto se da como consecuencia de una lesión cerebral en aquellas personas que ya habían adquirido previamente la capacidad de escribir. Normalmente las agrafias se observan relacionadas con otros trastornos más frecuentes del lenguaje, aunque también se puede representar como único trastorno cognitivo. Pues encontramos también en la parte de la escritura necesita una conexión de información visual con información lingüística, más la planificación de la ejecución, es decir, la planificación motriz, y la capacidad visoespacial, más focalizar la atención. Sin atención no hay aprendizaje, ¿ok? La única forma que un niño realmente te aprenda es que lo organicemos y lo ayudemos a que su atención tenga la finalidad que nosotros requerimos para que sea un aprendizaje significativo. Permite alertar sobre aquellas alteraciones del lenguaje, pero también sobre las dificultades de atención funcionales, ejecutivas o alteraciones visoespaciales. Bueno, trastornos específicos del lenguaje. El trastorno de base neurobiológica, donde interactúa
genética ambiental durante el desarrollo temprano provoca disfunción en el área específica del lenguaje cognitivo. Ojo, estas son como las características para darle el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, ¿ok? O sea, con estas características que se diagnostica, estas características se sacan del DSM-5, ¿ok? El resultado es dificultad desproporcionada e inesperada para determinados aprendizajes en comparación con otras capacidades del individuo. Interferencia en los procesos de aprendizaje del lenguaje oral, lectura, escritura y cálculo, etcétera. Persistente si no se abordan precoz y aproximadamente. Entre los específicos del lenguaje existe una fuerte relación entre los trastornos específicos del aprendizaje y los periodos sensibles. Es decir, la prevalencia más elevada es del 5 al 15%, obviamente pues en la población infantil, causa más frecuencia en fracasos escolares, es lo que más consecuencia trae sobre estos trastornos, y rendimiento deficiente, los niños con problemas en trastornos de lectura, dislexia, se utilizan como sinónimo, pero no todos los niños tienen el problema para aprender a leer o disléxicos. Bueno, en trastornos específicos del aprendizaje del origen neurobiológico caracterizado por dificultades en precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras y pobres habilidades ortográficas y de codificación. Intencional, la dislexia y asociación, que está ciclada con IDA. Estas dificultades resultan en el déficit del componente fonológico inesperado en relación con las otras habilidades cognitivas o instrucciones escolares. Consecuencias, pues obviamente problemas de comprensión, lectura, expresión en la lectura, bastante reducida, que limita el crecimiento del vocabulario en todo el manejo pues de la información. Cuando hablamos de dislexia, la causa base es la genética, herencia poligénica. Se han descrito al menos 9 de todo este proceso de riesgo denominado DIX1 al 9. Esos son como códigos allí que les traje para que cuando los vean se relacionen, y factores exógenos, complicaciones pre y perinatales, infecciones virales, alteraciones hormonales y daños cerebrales temporal, y por supuesto la epilepsia, que también es de mucho causal como tal. La dislexia, comorbilidad, incidencia. Empezamos que el TDAH, discalculia, retraso en el desarrollo del lenguaje, disgráfica. Posibles problemas afectivos, emocionales, de las dificultades escolares del 1 al 17%, varía dependiendo del país, la lengua y el sistema ortográfico que se maneje. El 80% del total de trastorno del aprendizaje son casos de dislexia, frecuentemente en niños, en 1,5 a 1 permanente. Entre esos, o sea, el porcentaje más alto es de la primera infancia, que es el 80%, donde se determinan los casos de dislexia. Del 1 a 5 años, es decir, pero hay que tener en cuenta allí que para hacer un análisis y una aplicación asertiva, sobre todo el tema de la evaluación de todo el coeficiente intelectual, de todas las dificultades que presenta, bueno, de todo lo que pueden llegar a tener fusionado el trastorno, se debe hacer dentro de los primeros, la primera infancia, porque ahí es donde se hace el manejo más oportuno para que podamos lograr que puedan avanzar a medida que van requiriendo suplir y ser más autónomos y tener pues más competencias con respecto a este enfoque. Bueno, permanece en la adultez la velocidad, precisión y comprensión de lectura. Habemos a veces adultos que realmente deben leer las lecturas 1, 2, 3, hasta 4 veces para poder medio comprender lo que están leyendo. Entonces eso viene con una falencia desde niño que está funcionado a la dislexia y que no fue trabajada, y cuando ya empieza ese proceso de tener que ejercer ciertas competencias, ahí es donde se ve el deterioro como tal. A veces el origen de la dislexia no
A veces el origen de la dislexia es un accidente cardiovascular, un traumatismo cráneoencefálico o un tumor, es lo que se conoce como dislexia adquirida. Recordemos que viene una de la genética y otra que es adquirida, pero en mayor parte de los casos la dislexia es evolutiva, sin que se sepan concretamente las causas, aunque es probable que se deba a un factor genético. Ok, la dislexia también está asociada con problemas notables en el aprendizaje de la lectura y escritura en relación a la medida de la clase. No obstante, hay niños y niñas con dislexia que pueden presentar uno u otro o varios síntomas, algunos algo extraños y sin que aparente pues tener relaciones entre ellos. Confusión de las letras y de las sílabas al escribir, de los fonemas al hablar, otros problemas de aprendizaje como la discalculia, que ya sabemos que son los problemas en todo el tema de las matemáticas, de los números, la dispraxia, que es la dificultad para la coordinación psicomotriz, vienen problemas para la identificación de los sonidos correctos, problemas para la identificación de un sonido concreto, dificultad de la audición, problemas de la orientación espacial, confusión entre izquierda, derecha y temporal, y bueno, y usualmente es temporal, por decirlo así. Veo muchos adultos que a veces van manejando y tú les dices, es a la izquierda y tienen que hacer izquierda, derecha. O sea, ellos mismos, y eso que ya están en grado de adultez, mantienen esa confusión. Por eso es que cuando aplicamos la escala de valoración, por acá se llama escala de valoración, que se hace en primera infancia, es necesario que la apliquemos e insistamos varias veces en ese tipo de órdenes, porque usualmente las dificultades para situarse en el tiempo y recordar los días de la semana también está implícito ahí. Porque varias veces, porque por ejemplo, en la ejecución de las órdenes izquierda, derecha, tendemos a confundirnos un poco realmente. Entonces, por eso yo siempre insisto a las docentes que la aplicación de la escala o de las pruebas se tiene que hacer cuando se requiere, usualmente en primera infancia, que es donde se aplican esas pruebas aquí en Colombia. No sé, en algunos de esos países hay que hacerlo 2, 3 veces. O en medio de la dinámica decirle, vamos a tomar la bolita roja con la mano derecha. Ah, entonces tú ves que si le está realizando la orden, entonces bueno, ahí vamos como descartando. Bueno, trastornos específicos del lenguaje, continuamos con la dislexia en la infancia y primaria. Encontramos la dificultad en la conciencia fonológica, evocación de los nombres y letras y números correspondiente al fonema y grafema, memorización de las secuencias de los días y meses. Entre la lectura, muchos errores de sustitución y rotación y omisión o inversión de todas esas palabras. Es forzada el tema de la lectura, pausas, rectificaciones y repeticiones, y obviamente pues en la lectura los errores ortográficos muy constantes y persistentes. Ciclo superior de primaria, dificultades en la conciencia fonológica, normas ortográficas, se les dificulta aprenderlas, aprendizaje de secuencias matemáticas. Vemos que es una lectura lenta, pobremente automatizada, con mucho esfuerzo, pobre comprensión lectora, esfuerzo en la de codificación, es decir, hay una falta de comprensión de los enunciados, una escritura deficiente, entonces pueden presentarse también evitación, rechazo a las tareas de lectura, mal rendimiento de las pruebas escritas, baja autoestima y autoconcepto. Ahí voy a hacer un paréntesis porque es importante que si yo siento que el niño tiene este trastorno de dislexia, las evaluaciones hay que hacerlas desde otro enfoque. Ya eso me imagino que ya nosotros lo manejamos. Si el niño no te funciona o no tiene buen resultado en el tema de escribir, tienes que buscar la forma de hacerla a él una evaluación que se acorde con sus condiciones, porque de pronto él sí sabe el concepto, pero se le dificulta al momento de escribir.
En la adolescencia, en la edad adulta, pues tenemos, sigue persistiendo la conciencia fonológica, dificultades en la evocación, ortografía, en la lectura, falta de precisión y velocidad, déficits en comprensión y pueden mostrar inseguridades, problemas emocionales que ocasionan sentirse inferior o avergonzado frente al resto de sus compañeros. Yo creo que por aquí vi a alguien que... Entonces, en la dislexia, la intervención de los casos con dislexia, lo primero que se debe tener muy claro, tanto los maestros como los padres, es que el alumno con dislexia no tiene ningún tipo de retraso intelectual. No pensemos que es un niño que tiene un déficit también cognitivo, no, ni tiene retraso. Por lo tanto, si se interviene adecuadamente y sobre todo de una forma temprana, el chico o la chica con dislexia no tiene por qué tener problemas para pasar de un curso con toda la normalidad. Estamos claros hasta ahí. Claves del tratamiento para la dislexia son: la inicial es la detención temprana del trastorno e información adecuada a los padres y maestros de todo este abordaje que hay que hacer. Refuerzo de las asignaturas que más le cuesta normalmente lenguaje e idiomas en los horarios escolares y si es necesario como actividad extra. Intervención de profesionales especializados, logopedas, psicopedagogos o profesores de educación especial. Normalmente solo serán necesarias algunas visitas o clases de forma puntual y temporal. Continuamos con la dislalia. En la dislalia es una dificultad para la pronunciación o para la producción o articulación de uno o varios fonemas en los niños mayores de 4 años. Sin embargo, hay que descartar de que no existan trastornos del sistema nervioso central ni en el periférico. También hay que tener mucha observación en deformaciones anatómicas y fisiológicas en los órganos articulatorios. Es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana para evitar que pueda derivar un bajo rendimiento académico. Entre los tipos de dislalia encontramos dos grandes tipos, que es la de dislalia fonéticas y fonológicas, con un origen de problemas, dificultades y tratamientos totalmente diferentes. Entre la dislalia fonética, aquí pues hay una representación, suelen tener su origen alguna dificultad de la coordinación motriz, siendo los problemas más habituales, que encontramos una sustitución de sonidos, un ceseo, es decir, ceseo con S por Z, es decir, casa por casa, ese tema de la sustitución y distorsiones que se generan en todo el proceso de la dislalia, hay que tenerlos muy puntuales para hacer el reforzamiento adecuado al momento de las actividades pedagógicas y concentrarse en esas falencias o esas necesidades para que el chico avance. Dislalia fonológica, este tipo de dislalia se caracteriza por las dificultades en donde, en la parte auditiva, en el análisis temporal de los fonemas, dentro de una secuencia. Lo anterior pues provoca que el niño cometa errores en la pronunciación y en los problemas de anticipación, decir títate por quítate. Duplicación, difícil por difícil. En la sustitución o asimilación en los fonemas por otro, por ejemplo, el T por la S, y así en todas las alteraciones, maneja también alteraciones de los fonemas. Hay que tener en cuenta que estas variaciones son habituales durante el proceso del desarrollo que debe tener del habla. Por eso solamente se consideran que las dificultades o trastornos que persisten una vez que hayan cumplido pues los 5 años. Y bueno, entre la dislalia, la clasificación de la dislalia y la disartia, estos trastornos se clasifican en función de su causa, distinguiéndose entre dislalia evolutiva, que es la que coincide con la frase del desarrollo del lenguaje, es decir, hasta
los 4 años y es una distorsión de algunos fonemas que suele desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención. La dislalia audiógena, que es de origen, el origen pues viene siendo problemas auditivos como tal en el niño, al no oír bien, no tiene una correcta discriminación auditiva, por lo que obviamente pues va a confundir los fonemas precisos. Disartia o dislalia orgánica es un trastorno grave del lenguaje. Este va asociado con una afectación de todo el sistema nervioso como tal, cuando la causa es una anomalía o malformación en alguno de los órganos relacionados con el habla, es decir, como los labios, la lengua, el paladar. Usualmente se da mucho en los niños de paladar hendido, que se denomina la diglosia. Diglosia, ellos tienen esas características porque no tienen la parte esta del paladar hendido y se les dificulta pues hacer la pronunciación correcta. Incluso algunos llegan a operarlo y no logran pues tener una pronunciación totalmente pues clara, ¿ok? La dislalia funcional, más funcionamiento de los órganos articularios sin que se presente ninguna causa orgánica. Bueno, la disgrafia es un trastorno del aprendizaje consciente en ciertas dificultades de coordinar el tema de los músculos de la mano y del brazo, que le impide a los niños afectados dominar y dirigir los instrumentos de escritura como el lápiz, bolígrafo, regulador, la regla, de la forma adecuada para escribir, forma legible y ordenada. Por lo tanto, puede definirse como un trastorno específico de la escritura que impide escribir correctamente. Además, existen diferentes tipos de disgrafia. La principal característica de la disgrafia es la inexistencia del trastorno neurológico o intelectual, que sea lo suficientemente importante como para justificar este trastorno. En caso de que exista algún problema de este tipo, entonces se trata de alguna discapacidad física o intelectual, pero no se le considera disgrafia. Otras de las características se definen con los trastornos los siguientes. Se manifiesta que a través de síntomas que empiezan a aparecer desde el inicio de la escolaridad y lo cual va aumentando a medida pues, que va avanzando todo el proceso. Desde el inicio también de la etapa escolar, los niños con disgrafia les cuesta mucho esfuerzo escribir. Entonces lo hacen más despacio y a la medida de la clase, por eso hay que tener más paciencia, organizarle las actividades, ojalá entregárselas antes que a los demás para poder ayudar y mitigar los tiempos de entrega. Se percibe en los niños una notable rigidez motora, cuando cogen el lápiz tensionado también, o por el contrario, excesiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente y distintos tamaños en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Es muy importante que utilicen esos cuadernos de caligrafía, no sé cómo se llamen en su país, que vienen que son especialmente para el tema de la escritura. Eso es importante y también por medio de las dinámicas, por lo menos como suavecito, suavecito, sin salirme de la línea, cantársela para que empiece a estimular toda la parte cerebral, de motivación, y ellos a recordar eso tengan el cuidado, aunque esto es un tema involuntario, tengan el cuidado para autoexigirse y no salirse de los renglones. Ok, tipos de disgrafia. La disgrafia puede aparecer consecuencia de un accidente que causa una lesión neurológica, puede ser evolutiva, que siempre está presente en la persona desde el primer momento y se manifiesta en los niños con coeficiente intelectual normal y con una capacidad perceptiva y motora adecuada. Estas últimas son las que nos interesan en este momento. Existen dos grandes tipos de disgrafia: evolutiva, la motriz, y la específica, que vamos a ver más adelante. La motriz, ¿de qué habla? Pues todo el trastorno psicomotor
que comprende la relación entre los sonidos que escucha y la representación gráfica de los sonidos. Sin embargo, este encuentra dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. La específica muestra una mala percepción de la forma y en ocasiones una desorientación espacial y temporal. El trastorno del ritmo y problemas en la escritura de estos niños se produce por un exceso de rigidez o impulsividad y falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Bueno, en la definición de la discalculia, vemos que la discalculia es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la dificultad en la adquisición de las matemáticas. Las personas con discalculia presentan una baja capacidad para entender y comprender los números, los cálculos mentales y procesamientos matemáticos. Este resulta común en un 5% de la población infantil. Se encuentra en la misma proporción en los niños que en las niñas y hay una clara predisposición genética. También trastornos específicos del cálculo, trastorno del neurodesarrollo con base neurobiológica, dificultades en el aprendizaje, el abanico, con trastornos, con dificultades en el aprendizaje de aritmética, por dificultades pues en comprensión del lenguaje simbólico y en ausencia de dificultades en otras áreas. Algunos signos y síntomas en la educación infantil, dificultades en la clasificación de objetos, según las características, ordenar los elementos por tamaño. Vamos a ordenarlo de grande a pequeño a grande, se les va a dificultar entender ese tema. Conceptos más y menos que, contar hasta 10, correspondencia 1 a 1, copias de número, arabigos, en fin. En la discalculia, las señales de alarma, desarrollo normal del lenguaje, de la lectura y de la escritura, pero dificultades para aprender a contar y a resolver problemas. Buena memoria en la adquisición de nuevo vocabulario, pero dificultades al leer los números y recordar secuencias numéricas. Buen desarrollo en los conceptos matemáticos generales, pero falla en el cálculo específico. Dificultades para contar de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, es decir, en desorden. Errores a la hora de escribir los números dictados. Dificultad para ubicar un número en una serie y problemas para ordenar conceptos cronológicamente o hacer estimaciones de tamaño o altura o tiempo, distancia, bueno, en fin. En la discalculia hay poca habilidad para contar comprensivamente, dificultad en las operaciones básicas, dificultad en el cálculo mental, dificultad con las secuencias, se pierden al contar y al aprender las tablas de multiplicar. Es uno de sus mayores bloqueos, lentitud en la realización de las tareas matemáticas, desconocen qué operaciones hay que aplicar para resolver algún tipo de problema y la necesidad constante de utilizar los dedos pues para contar es una evidencia señal de la alerta que pues si bien en los niños de primero a segundo de primaria pueden ser relativamente normal, esta práctica sí continúa a partir de una edad que ya debe tener un análisis más profundo de contar con los lelos, entonces es muy probable que el nene tenga problemas de aprendizaje. En la educación primaria hay una falla aritmética básica, poca noción de contexto de cantidades, errores o dificultades de conteo de 2 en 2 y de 5 en 5. Usos de los signos de números de llevado, ubicación de los dígitos, resolución de problemas, incapacidad para decir la hora. Y en la educación secundaria encontramos errores o dificultades ¿en qué? En el cálculo, en cuanto a todo el tema académico de su vida diaria, la necesidad de siempre tener calculadoras y todos esos procesos de estrategias de resolución, estimulación y automatización aritmética y todo lo que genere pues el aprendizaje de la probabilidad. La morbilidad, el trastorno del aprendizaje no verbal, entre el 15 y el 26% de casos con TDAH, el 66% con dislexia. En estos casos, pues la discalculia sería secundaria a un problema fundamental, que es la falta de atención baja, comprensión lectora, errores de la colocación de los números en las operaciones, etc. Bueno,
tenemos estos minutos para hacer preguntas y para que el coordinador pues pueda hacer su participación como tal. Quiero saber cómo les pareció hasta este momento pues lo que aprendimos hoy. Si tenemos alguna duda, es el momento para expresarlo, pueden abrir los micrófonos. Si aprendieron, qué dudas tienen, es el momento. No hay ninguna duda, ninguna pregunta, algún aporte. Profe, yo tengo una duda, o más bien tengo un caso Ok, que me gustaría que me ayudaran a aclarar un poco. Tengo a un pacientito, el cual está diagnosticado con TDAH y ok, con trastorno específico del lenguaje, ok, pero él ya tiene 8 meses de estar yendo a logopedia, ok, el especialista de lenguaje, ok. pero realmente yo no he visto mucho avance en él y tampoco sé específicamente cuál es el diagnóstico con su problema de lenguaje. Y esto lo digo porque a él le cuesta articular sus palabras al momento de formar las oraciones y hablar y expresarse. Por ejemplo, él suele decir mucho, es que a yo no lo entiende, a yo no lo entiende por decir, a mí no me entienden. Ok. O, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Pero él habla de esta manera, ¿verdad? Y le cuesta Ellos hablan muchísimo como expresar. cantaditos. Ellos hablan como Ujú, cantaditos. así es. Ellos hablan, eso es una característica de ellos, hablan cantadito, hablan en tercera persona, es decir, ellos no dicen yo quiero, ellos dicen Sandra quiere tal cosa, o a yo, por ese a yo es en tercera persona. Mira que tiene que buscar el a para poder manifestar hacerse puntuación en el mismo, ¿ok? Bueno, si eso no está funcionando, ya lleva 8 meses, es decir, lleva un tiempo ya avanzado en todo este tema, es importante tener en cuenta qué tipo de trastorno está manejando, porque fíjate que ni tú misma lo estás enterada. Entonces, creería que inicialmente hay que saber qué diagnóstico y qué alteraciones tiene, si es de articulación, si es de pronunciación, si es de comprensión, ¿ok? Mira todo lo que vimos hoy y es una profundidad en todo el tema de fonético, de su Así es. o sea, por eso es que es importante los diagnósticos y por eso es que es importante llevarlo a los chicos, a todos los especialistas y agotar, perdónenme, y agotar todos los procesos que realmente hacen oportuno tener un diagnóstico certero, porque estamos trabajando en el aire. Y Francis, lo que te puedo decir es que le están dando una terapia totalmente infuncional al niño, porque el niño con 8 meses, una terapia es para que hubiese avanzado, así sea algo mínimo, ¿ok? Pero no vemos avance, no vemos mejoría, entonces eso lo que va a generar es una frustración terapéutica terrible, terrible porque no están enfocándolo realmente en el problema. Entonces, iniciemos por allí. Hay que iniciar por saber cuál es el diagnóstico certero en temas del lenguaje, ¿sí? A ver si es que no Sí, comprende, a ver si es yo que... igual le dije eso a su mamá, que si me podía conseguir el diagnóstico completo del niño, porque realmente es algo que necesito. Ah, Y ella me dijo que tampoco ella sabía qué era lo que realmente eso tenía te y iba a que, decir, que lo más seguro es que no tenga ni idea, lo lleva por inercia o porque fue lo que le exacto. recomendaron o fue por lo que, pero te puedo asegurar que ella no sabe qué es. Así Sí. es. Y sí, o sea, sí se nota que el niño no está trabajando en la necesidad específica del niño, porque no veo avance en él. O sea, realmente él tiene 8 meses de estar yendo con ella y conmigo tiene 3 meses de estar, y yo he notado exactamente lo mismo de los 3 meses que tiene de estar conmigo. O sea, no veo cambio en su Entonces estructura es gramatical. infuncional. Entonces es infuncional, Francia. O sea, por allí no es. Están dándole la terapia inadecuada a ese niño, porque ya con 8 meses realmente pues ya se debe haber algún adelanto. No digamos que cuál sea, en qué grado, pero sí se debe haber un cambio. Así sea mínimo, pero sí debe haber un cambio, por supuesto que sí. Entonces hay que evaluar eso, que con el diagnóstico que ya te dé, dile que te lo entregue y bueno, si el lunes te ingres, bueno, aunque viene ya el fin de semana o el martes que nos encontremos, así, insístele que te lo dé el lunes y aquí lo trabajamos en clase si te parece, ¿ok? Está bien, muchísimas gracias, profe. Dale, Francis, Dios te bendiga. Bueno, Igualmente, amén.
que puedan descansar hoy. No sé si la asesora va a decir algo o el coordinador. De todas maneras, pues me despido. Gracias por la atención, gracias por la participación. Dios los bendiga, los llene de amor, de salud mental. Tomen mucha agua, hagan ejercicio, duerman mucho, descansen esa mente para que puedan iniciar sus labores el lunes pues con todo el objetivo. Continuamos el lunes y martes. Las personas que quieran acceder al certificado, certifíquense. Vamos a hacer procesos de intervención en los trastornos, no se lo pierdan. Y bueno, aprovechen de que este certificado pues está económico a lo que yo hago por fuera de la corporación, que sí los cobro más caro. Entonces, y nada, certifíquense. Podemos tener mucho conocimiento, pero sin certificación, nada somos. Les mando un abrazo, compañeras. Gracias por el espacio, por la atención, por lo participativo que fueron. Y nada, nos vemos el lunes en nombre de Dios. Quiero ver a todas el lunes y martes para que podamos culminar el diplomado con el profesionalismo y el sentido de pertenencia. Cuídense mucho y Dios me las bendiga. Que descansen.